Decía San Pablo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vivimos una época en la que a veces es complicado mantener la fe y la esperanza. Por ahí también leía que la esperanza es como el mapa, es como el plano, y la fe es el destino, es la casa construida. ¿Cómo mantener la fe y la esperanza en tiempos que parecen ser todo lo contrario, de desesperanza? En tiempos en donde abundan los problemas, las crisis, los caos, pero hay que recordar siempre que Dios está presente en nuestra vida. Y no es que Dios nos castigue, no es que Dios nos trate mal, Dios ahí está, solo hay que recurrir a Él con fe y con esperanza. Esto es Cuarto Piso, donde cuentan las historias. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles en este nuevo episodio de Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Agradezco a César Coronado en la producción, David Martínez en la dirección de este espacio. Soy Armando Cavazos y les agradezco a ustedes que nos acompañan en cada uno de los episodios de este podcast que hacemos con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Hoy le doy la bienvenida a un buen amigo. Muchas gracias, Armando. Jefe también, guía espiritual, y que además ya nos lo habían estado solicitando. El padre Juan José Martínez Segovia, padre Juanjo para la raza. Muchas gracias, Armando. Gracias por invitarme. Ya sé que has tenido muchísimos invitados y me da muchísimo gusto que ahora pueda estar aquí en este Cuarto Piso. O sea, ya sentir que ya tengo más de 40, creo que es una buena realidad. Oye, bienvenido. Pues toda una vida de experiencia. Y padre, a ti te hemos visto desde hace muchos años tu labor sacerdotal, pero particularmente porque has tenido mucha participación mediática. Uh-huh. Por eso algunos te conocen como el padre de la tele, es así como te ubican. Ya platicaremos algunas experiencias uh-huh. que has tenido, pero vamos a trasladarnos a tu infancia. ¿Cómo era la infancia de Juan José y cómo llega el llamado para ser sacerdote? Mi infancia fue muy feliz, Armando, al lado de mis hermanas, de mis papás, de mis amigos. Éramos toda una cuadra allá en la colonia Adolfo López Mateos en Santa Catarina, que ahí vive todavía mi papá, pero era muy padre porque éramos puros niños, o sea, éramos muchos, éramos como 40 ahí en la cuadra. Tenía mi escuela enfrente, iba a la iglesia, estaba preparándome para hacer la primera comunión cuando empezó mi llamado. Si es que podemos poner una fecha específica, porque yo creo que somos llamados desde el seno materno. Estaba preparándome para hacer la primera comunión en 1978, el año de los 3 papas, el año de Pablo VI, San Pablo VI, Juan Pablo I, que está ya por ser beatificado, y San Juan Pablo II. Hice mi comunión en junio del 78. En octubre eligen a Juan Pablo II. Yo iba a la iglesia, ayudaba como monaguillo. Sabes que fue muy curioso porque yo sí siento que me sacaron de entre el pueblo para servir al pueblo, porque yo iba a misa con mi abuelita, la mamá de mi mamá, que vivía a una cuadra de la casa de mis papás, y una amiga de mi mamá fue y me sacó así y me dijo, vente, ayúdale al padre. No había quien ayudara al padre ese día, el monaguillo como que se le había hecho tarde, o no sé, era la misa de 7 de la tarde, y empecé a ayudar sin saber. ¿Así a cómo va? Así, o sea, llegué y pues bueno, era de tenerle al padre el libro, porque hacía mucho aire, pues la iglesia apenas la estaban construyendo, la Natividad del Señor, entonces pues de tenerle el libro, pasarle las cosas, y luego ya a mitad de la misa llegó el monaguillo, Panchito, y pues bueno, ya me empezó a enseñar lo que se tenía que hacer, y ahí como que empecé a sentir ese llamado. Jugábamos mucho como niños a muchas cosas, pero era bien curioso nuestros juegos, porque jugábamos a que yo era el padre, a que era el papa, porque en el 79 vino Juan Pablo II, entonces jugábamos al papa. Luego jugábamos a las escondidas, al voto, a los juegos de niños que jugábamos allá en los 80s, en aquel entonces. A lo mejor los de ahora ya no los conocen. Pero ese juego de ser sacerdote era algo que atípico. Sí. ¿Y cómo te decían? ¿El padrecito? No, pues fíjate que nunca así, o sea, como que vamos a jugar al papa y bueno, pues yo era el papa, me ponía una sábana aquí en la espalda y un plato en la cabeza. Y un amigo tenía en el patio de su casa unas escaleras afuera de su casa, entonces pues nos subíamos al techo y luego ya bajábamos las escaleras y luego bueno, ahora vamos a jugar otra cosa, o sea, era así como con la inocencia, sí lo recuerdo y mis amigos se acuerdan mucho de eso. ¿Te acuerdas cuando jugabas a que era el papa? Pero también jugábamos otra cosa, jugábamos fútbol y todo, entonces nunca así como que me decían, es que Juanjo el Papa o Juan el Papa. No. Era parte de la actividad. Sí, que jugábamos. De hecho, una de mis amigas era evangélica
y a veces jugábamos al culto. O sea, que sacábamos la Biblia y ella leía la Biblia, ahí guardábamos las imágenes de la Virgen. Entonces, cuando tocaba la misa, estaban las imágenes de la Virgen. Cuando le tocaba a ella presidir, teníamos que hacer ese cambio. Entonces, ahí fue donde empezó un poquito esa cosquillita de querer entrar al seminario, que entró la adolescencia y medio desapareció. ¿Por qué? Porque ahí fue donde empecé a gustar de los medios de comunicación. Ya desde chiquillo me encantaba el teatro. Mi papá, como pues, muchos saben, se dedicaba al ambiente artístico, digo todavía, pero ya en menor escala. Y había un teatro aquí en Monterrey que se llamaba el Teatro Forum, que era de Rómulo Lozano, el papá de Fernando Lozano, que es muy conocido también aquí en Monterrey. Entonces, desde niños, pues obviamente nos conocemos, mis papás y sus papás son compadres, padrinos de bautizo de mi hermana, y yo iba al teatro y me encantaba el mundo del teatro, las luces, los telones, ver a los actores. Yo decía, quiero ser cantante. Entonces, pero también junto con ser cantante decía, quiero ser actor. Y junto con ser actor de repente decía, aunque también padrecito. Pero pues no, iba a misa con mucha devoción, porque sí recuerdo que algunas amigas de mis tías, que mis tías estaban en el coro de una parroquia, la parroquia de San Vicente de Paúl, decían, ay, tú deberías de ser padrecito, porque siempre rezas muy bonito. Aprendí a rezar el rosario a los 8 años, 7, 8 años. Entonces, ahí se fue dando esas primeras semillas que en la adolescencia como que dejaron de crecer, no porque me portara mal, sino porque agarré la línea del teatro. Empecé a estudiar teatro con don José Marroquín, con Pipo, y como que me fui más por esa línea, estando en La Fuerza de la Imagen en aquel entonces, cadena televisora del norte, hoy Televisa. ¿Y alcanzaste a hacer teatro? Sí, hice teatro, hicimos varias obras de teatro, hice una de protagonista que se llamaba Las Cosas de Gómez, y yo era Juanito Gómez, mi papá era Juan Gómez. Entonces era una comedia, la pareja joven éramos Martita, se llamaba esta amiga, y yo, éramos la pareja joven, éramos los novios, y yo era un novio medio tontillo, así con lentes y todo, que era muy despistado, y la novia también era esas, ay, o sea, me acuerdo mucho de La Familia de 10, de los personajes que salen ahí, no tanto como ellos, ¿verdad? Pero ese era el estilo. Entonces, el señor Marroquín me dirigió en esas obras de teatro. Mi primera obra de teatro que hice se llamó Salieron del Limbo, y fue un personaje que el señor Marroquín inventó para mí, no estaba en el libreto. Me hizo ser un voceador, un niño vende periódicos, como era algo que se desarrollaba en una vecindad. Y yo era el más chiquillo del grupo de teatro, tenía 14 años, y todos los demás eran de 18 para arriba. Me aceptaron estudiar ahí porque el señor Marroquín era amigo de mi papá. Entonces me hizo ese personaje de voceador, y yo salí ahí, nos presentamos en el Teatro Monterrey, en la sala audiovisual del Seguro Social, que está en la calle Constitución. Ahí enseguida del Teatro Monterrey está la casa que se llama la Casa del Asegurado, le decían la Casa del Asegurado. Entonces, pues ahí estudiábamos teatro. Fueron 4 años, casi 5 años muy padres, y luego después pues ya vino el querer volver para entrar al seminario. Es decir, este tiempo tú anduviste en el mundo de la farándula, Anduve en la farándula, así. Sí. Claro, en aquel tiempo no había como ahora celulares, cámaras, a lo mejor difícilmente habrá algún No hay material. fotos, fíjate, no hay fotos. O sea, de lo único que hay es de una aventurita que salí en 1986, tenía yo 16 años, que fue el Mundial México 86, que Pipo nos invitó, bueno, el señor Marroquín, invitó a varios a que fuéramos de la comisión de fútbol. Fue una de las primeras aventuritas también de Fernando, que estaba más chiquito. Y de eso sí hay grabación, pero de lo demás tengo algunas fotos ahí con Pipo. Yo le ayudaba también en el circo. Cuando se presentaba en el circo, hacía de patiño. O sea, es estar sentado entre el público, y luego Pipo y Pilocho hacían así como que una rutina, y de repente me embarraban de jabón. O sea, porque Pipo era peluquero en ese show, entonces pues me embarraban de jabón, y así como que toda la gente. Estaba yo sentado con una familia, y como que decían, ay, embarraron a alguien, pero no, pues ahora sí que era patiño, era palero, ¿verdad? Y acompañaba al señor Marroquín en muchas de las grabaciones de las aventuritas. Solamente salí en una, porque a veces me dicen, ¿saliste en muchas aventuritas? No, solo en una, pero estuve más en el teatro, cuando hacía las aventuritas en teatro, cuando hacía las obras de teatro. Entonces ahí ya era donde yo más participaba. Y en televisión era tras las cámaras, no era tanto frente a las cámaras. Y es que si hablamos de 16 años, 2 años después, entras al seminario, y ya era complicado que un seminarista
estuviera... En los medios de comunicación. Y cuando entras al seminario, ¿cómo se da? Porque también esta es una historia muy interesante de cómo das la noticia. Fíjate que estudiando teatro hacía mi proceso vocacional a escondidas. Mi papá pues no quería mucho, él pensaba que yo me iba a dedicar a la artisteada, entonces él no estaba de acuerdo con que yo estuviera en el seminario. No porque fuera anticatólico, no, simple y sencillamente porque él no me veía más que realizando lo que él era, artista. Entonces empecé mi proceso vocacional a escondidas, estaba estudiando comunicación en la Facultad de Comunicación, llegué hasta el 4º semestre. En los últimos años casi, me faltan ya nada más 4 materias para terminar, porque luego volví a entrar gracias a algunas maestras, a la maestra Yolanda, a Sandra Verónica, Reina Verónica, y así a varios que me estuvieron apoyando para hacer las materias. David Galaviz fue también mi maestro en una de las materias que yo las hacía en línea. Entonces, entré al seminario a los 18 años ante la negativa de mi papá, o con la negativa de mi papá. O sea, ya cuando me aceptaron, yo pues fui a la casa y le dije primero a mi mamá, mamá, voy a entrar al seminario. Y pues mi mamá como que sabía y como que no quería, o sea, sí quería, pero a la vez no, porque decía, tu papá se va a poner... Ese era el estrés de ella. Sí, el estrés de mi mamá y mío también, en parte, pero yo me acordaba que mi papá me había dicho, a los 18 años tú ya puedes tomar las decisiones y hacer lo que quieras, pero aquí responde en la casa, obviamente, pórtate bien. Cuando le digo a mi papá que voy a entrar al seminario, le enseñó la carta, pues obviamente mi papá, pues no lo aceptó. Vio la carta y luego me la devolvió, así me la entregó, aventadita, no creas que en la mano, sino aventadita. Dijo, ¿ya te convencieron? Dije, no, papá, pues es lo que yo quiero. Dije, ¿qué prefiere tener usted en la casa? ¿A un drogadicto? O sea, me fui al otro extremo, ¿verdad? Pues al fin actor. A un drogadicto, a alguien que embarace una chava a esta edad y todo eso. Yo nunca tuve una novia formal, pero sí tenía muchas amigas y salía con muchas amigas y amigos. O sea, yo decía que para tener una novia había que mantenerla. No iba a esperarme a que mi papá me diera dinero. De por sí no nos daban dinero y luego llévala al cine y yo, pues, ¿qué dinero te quedaba? Había que tener un presupuesto. No, hay que tener un presupuesto. Siempre, en la vida. Pero antes nos daban 5 pesos y ya, date de santos que te dan 5 pesos para ir a la prepa. Entonces fue así como que un choque, Armando, porque mi papá no me fue a dejar al seminario, pero mi mamá y mis abuelas, las 3 que en paz descansen, sí fueron. Ellas me apoyaron, mis tíos, primos y mis amigos de la parroquia. Entramos 4 en ese mismo día a la parroquia, entramos 4 al seminario. De los 4 nada más nos ordenamos 2. Uno dejó el seminario en los primeros meses y el otro ya cuando estábamos casi en teología. Pero fue así un choque, o sea, papá batalló mucho para entenderlo, nada más como 8 años. O sea, casi todo mi proceso. ¿Duraste en el seminario cuánto tiempo? 8 años. 8 años. Sí, o sea, hasta que no me ordené, porque mi papá decía, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Porque él todavía, ya después me lo platicó, como que albergaba la esperanza de que yo me saliera. ¿Sí? Él fue a platicar una vez con el padre Lugo, que era el párroco de la Luz, había sido párroco en Agualeguas, mi papá es de General Treviño, y el padre Lugo le decía, pues déjalo, o sea, no hay problema, no pasa nada. Y mi mamá también le decía, dale oportunidad. Yo decía, bueno, si esto no es lo mío, me regreso y se acabó, o sea, no pasa nada, no voy a cambiar el mundo, no me voy a deprimir o algo. Pero como que la imagen que se tenía del sacerdote, como se sigue teniendo, a veces es distorsionada. Hasta que no lo ves y no lo vives, puedes dar una buena imagen, o puedes decir, ya entendí. Mi papá lo fue comprendiendo poco a poco. No lo entendía, durante el seminario se murieron mis 2 abuelas y con una de ellas yo hice la celebración del funeral, las exequias, que esas las puede hacer cualquier laico, yo todavía no me ordenaba, porque se murió un 31 de diciembre. Entonces, pues, el 31 de diciembre para conseguir padre estaba canijo, y más allá en General Treviño, que fue donde la sepultamos. Entonces yo hice la celebración y ahí fue, yo estaba en filosofía, ya llevaba 4 años en el seminario, y ahí fue donde mi papá me escuchó por primera vez en una predicación, en un compartir, una reflexión, porque la homilía es solo del sacerdote. Y me dijo, me gustó mucho lo que dijiste de tu abuelita. Nada más. Hasta ahí. Hasta ahí. Cuando me ordeno diácono, pues mi papá así como que no muy convencido, o sea, decía, no, ¿para qué haces tanto guato? Porque yo andaba que la fiesta y que acá y que allá. Decía, bueno, es que ya tengo la seguridad de que me voy a ordenar diácono, porque ya me dijeron que sí. Quiero festejarlo. Yo vivía de pleito con mi papá. O sea, nos peleábamos muy seguido, no de dejarnos de hablar, no, porque siempre lo saludé de abrazo y beso como lo hago ahora,
pero sí había roces constantes, porque cualquier cosita, él me daba la contraria y yo también, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? O sea, él decía que no y yo decía que sí, o yo decía que no y él decía que sí. Entonces, mi mamá siempre tuvo que ser ahí La mediadora. la mediadora en todo momento. A veces manejando, mi papá sacaba alguna cosa y yo me enojaba, y a veces creía él saber más de las cosas de la iglesia y yo le decía, ay, ¿cómo vas a saber de cosas de la iglesia? Mi papá lee mucho, entonces sabe de muchas cosas, pero pues obvio, a mí no me vas a enseñar el Padre Nuestro, ¿verdad? Pues le decía, pues ¿cómo me quieres enseñar a mí a rezar cuando yo sé cómo se hace? Digo, eran lo típico también que se da en la adolescencia, juventud, porque eran 18, 19 años, entonces andas ahí con todo eso y más porque quieres estar en el seminario. Yo viví mis 8 años de seminario, Armando, con mucha felicidad. Tuve nada más un momento de crisis por culpa de un compañero que era muy hostigoso, pero fuera de ahí, ¿Y esta crisis fue que pensaras en salirte? por culpa de ese compañero, sí, fíjate. Porque era de esos que son cuchillito de palo, que te está siempre haciendo ver los errores, o que hacías algo y luego metía un texto bíblico, de esos típicos, ¿verdad? Que te empiezan, pues es que la Biblia dice, y estaba nada más duro, no nada más conmigo, sino con muchos. Llegué a tener un altercado muy fuerte con él, que ahí fue donde me cuestioné seriamente si tenía que seguir en el seminario o no. Estaba en filosofía y me fui con los franciscanos a platicar con un padre franciscano que no me había citado. O sea, llegué ahí al templo franciscano que está en San Pedro. Le dije, necesito hablar con un padre. Y llegué llorando. Entonces, como que se asustaron y ya el padre le dije, es que, ¿sabes qué? No aguanto a esta persona. No tolero su forma de ser. Es muy metiche, me está metiendo cizaña, está haciendo cosas que no sé. Fui a hablar con el padre rector y eso fue lo que más le enojó a esta persona, que yo haya ido a denunciarlo con el padre rector. Y pues el padre rector lo encaró. Obvio, él dejó después el seminario, pero lo que son las cosas. Ya después seguimos compartiendo, siendo amigos y todo. He podido apoyarlo en algunas cosas, pero fue un momento difícil. Pero no fue porque yo dudara de mi vocación, fíjate. Sino por la situación que Porque estaba harto de eso que dices, ya, o sea, esto es el infierno. Estar con una persona así se siente bien feo. Y yo tenía el ideal de que, pues ahí todos somos hermanos y todos nos llevamos bien. Y nadie se va a pelear con nadie, ¿no? Cuando me di cuenta que no era así. Igual cuando me ordené, yo dije, no, pues es que entre los padres todo el mundo se lleva bien. Nada, que te das cuenta que también hay chismes, también hay críticas, también hay envidias. Oye, como me preguntaron a mí en una ocasión, me decían, oye, en el tema de comunicación social de la arquidiócesis, me decían, ¿qué es más difícil? ¿Tratar con los periodistas o con los padres? Con los padres. Esa fue la respuesta, ¿sí? Digo, porque uno va entendiendo, pero hay algo muy importante, Juanjo, es entender que el sacerdote, pues también es una persona. Claro. ¿Y en quién tenemos que depositar nuestra fe? Ahorita que hablaba al principio. Primeramente en Dios. O sea, lo que decías en la introducción es muy cierto. La fe, la esperanza y la caridad brotan del corazón de nuestro Señor y deben de brotar de nuestro corazón. Desafortunadamente, a veces se nos olvida que somos seres humanos. Y al sacerdote, ahora en estos últimos tiempos, hemos tenido que acordarnos que somos humanos por tanta golpiza que ha habido. O sea, nos han tupido por todas partes y yo creo que es parte de un discernir en lo que estamos haciendo y un purificar. Lo dijo el Papa Benedicto, lo ha dicho el Papa Francisco. La iglesia está viviendo una purificación, porque los sacerdotes nos estábamos creyendo la última cheve del estadio, como le digo a la raza, o sea, los necesarios para todo. Entonces, eso hace muy complicado el trato. A veces, para que un padre te diera una entrevista, te ha tocado. O para que en Semana Santa, ¿cómo batallábamos? O sea, critican que siempre salía el padre Juanjo, pero se les olvidaba que soy el vocero de la arquidiócesis. Pero como me veían en la tele, pensaban que era exclusivo de Televisa. No soy exclusivo, o sea, pero esa es la mentalidad que a veces queda. Que como sale en una televisora no puede salir en otra. También, si a mí me preguntas con quién he batallado, con algunos comunicadores cerrados, que piensan, o sea, que tú estás ahí, o sea, es como si yo fuera exclusivo aquí de cuarto piso. Espérate, soy sacerdote y mi trabajo es ser portavoz de las noticias del arzobispado. Entonces, cuando ya se entiende eso, ya no hay problema. Pero mientras no se entiende, se batalla mucho. ¿Y cuánto tiempo pasó de que tú te ordenas, hablando de este tema de vocería? Llega el momento en que te ordenas. Bueno, Sí. vamos a ese momento. ¿Te ordenas? En 1996.
En agosto. El 10 de agosto de 1996, en torno a los festejos de los 25 años de obispo del cardenal Adolfo Suárez Rivera. Siempre las ordenaciones son el 15 de agosto. A nosotros nos ordenaron el día 10, porque el día 15 iba a ser una gran fiesta en la Plaza de Toros. Entonces el señor cardenal dijo, yo no los quiero ordenar en la Plaza de Toros, los quiero ordenar en la Basílica, donde se hacen las ordenaciones. Entonces nos adelantaron al sábado anterior, el día 15 que hay entre semana, y nos ordenan el día 10 de agosto, día de San Lorenzo, diácono y mártir, es el patrono de los diáconos, San Lorenzo. Entonces nos ordenan sacerdote a 17 diáconos de la arquidiócesis. 17, cuando eran ordenaciones muy numerosas. Sí, fuimos de las ordenaciones de muchos padres. La máxima ha sido de 21, si no me equivoco, que fue 2 años después a nosotros, o 3 años, pero nosotros era de 17 en los 25 años, pues era una cosa maravillosa. Y luego, ya después de ordenado, en el 96, me mandan a la parroquia del Rosario, a la colonia Roma. Y Monseñor Alonso, bueno, ahora Monseñor, en aquel entonces el padre Loncho, que es muy conocido, obispo de Piedras Negras, me decía, bueno, el primer año, dedícate a la parroquia 100%. Métete, no busques nada más. Me pedía que no saliera a celebrar misas a otra parte o atender. Pues no se podía con tantos grupos ahí en el Rosario, asesoraba como 14 grupos. ¿Fue tu primera parroquia ya como sacerdote? Ya como sacerdote. Llegué en agosto del 96. Después de la ordenación, directito a la parroquia del Rosario, que era, como es ahora, un monstruo. O sea, es una parroquia modelo a nivel latinoamericano, dicho por el nuncio Justo Muyor, no por mí, sino por un nuncio. Entonces, estoy ahí 3 años, pero en el segundo año, en el 97, ya casi el 98, me dice Monseñor Alonso, ¿qué te gustaría hacer aparte de lo que estás haciendo en la parroquia? Porque un sacerdote tiene también que dar algo a toda la diócesis, no nada más quedarse en la parroquia. Y Monseñor Alonso como que veía que me gustaban mucho los medios de comunicación, platicaba yo mucho con él. Entonces le dije, hay 3 opciones. Una era estudiar liturgia. A mí me gustaba la liturgia, me gusta la liturgia obviamente, pero yo quería participar así como ceremoniero y todo, encargado de organizar ceremonias del obispo y todo. Otro, me habían pedido ser asesor de los jóvenes de la renovación carismática. El padre David García Limón me lo había pedido y pues estaba eso, y Loncho me propuso, dijo, no hay nadie encargado de comunicación. El padre que estaba ya había cambiado de puesto, era el padre Felipe, y ya había terminado su función. Entonces dice, ahorita no hay nadie. Dice, de renovación puede ser cualquier padre. De liturgia ya hay algunos. En comunicación no hay nadie. Y literal, no había nadie. O sea, encargado de comunicar. Había padres que salían en la tele. Estaba el padre Cárdenas, el padre Tapia, Monseñor Tapia, que eran los que invitaban a los programas. Entonces, en el 98, noviembre del 98, a 2 años de ordenado, me nombran encargado del departamento de medios de comunicación. Entonces, fue el nombramiento en el 98, pero empezó casi a funcionar hasta el 99, que fue cuando ya me cambiaron del Rosario al Santuario de San Judas Tadeo, para ya poder estar más de lleno en el departamento de comunicación. Y ahí fue donde empezó toda la trayectoria. En el santuario también como vicario. Era capellán, porque ahí no es parroquia. Es capellán. Entonces el capellán, el padre Charles, Gerardo Charles era el rector, y él también pues le gustaba las cosas de medios. De hecho, en la arquidiócesis fue el que empezó con Red CM Radio y luego Red CM TV, fue el fundador. Entonces, ahí fue donde empecé a trabajar ya en los medios de comunicación. Y coincide que en el 98 muere Pipo, José Marroquín. Entonces, Gilberto Marcos, que era el director de Televisa Monterrey, bueno, en ese entonces La Fuerza de la Imagen, todavía no se llamaba Televisa Monterrey, me escucha en la homilía y se da cuenta, porque ahí platico que pues yo de niño iba y todo eso, entonces me invitó al programa de Foro, que era un programa que tenía todos los domingos, a hacer un foro comentario. Tú fuiste quien ofició la misa en la Purísima. En la Purísima, junto con el padre Tapia, la concelebramos, porque el padre Tapia era el rector de la Purísima, estaba también el padre Justo, y yo nada más le pedí al padre Tapia, le dije, ¿sabe qué? Me da permiso de predicar, porque del señor Marroquín, pues ya había platicado mucho, éramos muy amigos, y me dijo, cuando yo me muera, quiero que usted celebre mi misa. Me hablaba de usted, fíjate, o sea, a pesar de que yo era más chiquillo, siempre, ya cuando entré al seminario, me hablaba de usted y siempre me decía Monseñor o su santidad, o sea, siempre bromeábamos así. Entonces yo le dije al padre Tapia que esa había sido la petición. Yo no me imaginé que don José Marroquín se fuera a morir tan pronto, estaba muy bien, pero pues bueno, le dio un infarto. Entonces, predico y es como que
la primera homilía así ante tanta gente, aunque, déjame decirte, esto pocos lo saben, pero a 7 días de haberme ordenado sacerdote, celebré mi primera misa por televisión, porque se murió Manolo Martínez, el torero. Y en la parroquia del Carmen de San Jerónimo, que era donde yo estuve haciendo apostolado, había ido a celebrar un bautizo de mi sobrino. Tenía yo una semana de ordenado. El sábado 17 voy y estaban buscando un padre para que celebrara la misa el domingo a las 3 de la tarde. Entonces, estando ahí, llega la hermana del torero, de Manolo Martínez, y pues dice la secretaria, ¿andan buscando padre? Ándale, tú ya puedes. Entonces, pues estás recién ordenado y dices, claro, todas las misas que se puedan, ¿verdad? Cuando estás recién ordenado. Es como cuando aprendes a manejar. Quieres hacer todos los mandados, exacto. Entonces, yo no sabía que le iban a pasar por televisión, la pasaron por el canal 28, que es el canal oficial del Estado. Entonces, pues yo hasta que llegué allá a la misa, ya cuando me estaba revistiendo, me dijeron, padre, le vamos a poner un micrófono porque la vamos a transmitir. Pues yo dije, pues la van a grabar, pues era una persona muy famosa y pues no estaba la iglesia a reventar. Y celebré la misa así. Y uno de los que me vio fue el padre Lorenzo Barrera. Y después me habló y me felicitó. Me dijo, oye muchacho, muy bien, te felicito. No cualquiera hace eso. Y obviamente pues recibí también muchas críticas, porque cómo es posible, recién ordenado y ya está celebrando, le encanta andar. Pero bueno, pues ya estaba prefigurándose la cosa, ¿verdad? Porque yo no lo busqué. Se dio estando ahí. Pues yo pensé, pues un difunto más, pues no pasa nada. O sea, celebrarle a un difunto. Parte de las actividades del sacerdote. Exacto. Entonces, esa fue mi primera puesta así en televisión, ya como sacerdote, a la semana de ordenado en una misa. No sé si esté grabada o algo. En alguna ocasión, Raúl Ramos, el hijo de Raúl, el de los VIPs, me mandó un pedacito de esa misa. Tiene que estar grabada en alguna parte por ahí. Y pues bueno, luego ya Gilberto Marcos me invita a participar en Foro en el 98 y empiezo en julio del 98. Estaba el Mundial en Francia, si no me equivoco, y el día que empecé jugaba la selección mexicana contra Brasil. Entonces me dijo, haz un foro comentario de fútbol y religión. Ah, canijo. Entonces, fue mi primera apuesta de uno. Obvio, ahí sí había prompter, no teníamos que decir las cosas de memoria. Después, cuando hice mi programa, siempre lo hacíamos en vivo, no leía nada. Y ahí era por indicaciones de Gilberto Marcos. Entonces, lo escribí, me lo revisaron, 3 minutos. Y a partir de ahí empecé. Y luego me dice Gilberto, oye, ¿no te gustaría tener un programa que tú lo conduzcas? Me manda con Gumaro González, uno de los productores de más años ahí en Televisa, y me dice, un programa musical. Ah, carijo. Me dije, está bien que me gustaría ser cantante, pero canto nada más, qué alegría cuando me dijeron, ¿verdad?, para entrar a misa. Y se fue así como que moviendo, musical, ¿no? Esto, de concursos, porque luego decían, bueno, que vengan los muchachos de las parroquias a concursar temas de la Biblia, que acá, y como que yo decía, no, o sea, no me latía tanto. Luego me pasan con la licenciada Miriam Villanueva, que al final de cuentas fue ella, Paco Vázquez y Edwi, se llamaba Eddie, no me acuerdo del apellido, Eddie. Se me fue, Eddie Venegas. Eddie Venegas, que estaban en Televisa, y ellos fueron los primeros que empezaron a armar un programa de un sacerdote con jóvenes. Y luego entra mi querido amigo que admiro mucho, Jorge Lerdo de Tejada, que es así como que le digo el pensamiento aterrizado, Jorge Lerdo de Tejada, y se empieza a armar. Grabamos unos pilotos, lo vieron los ejecutivos, cámbiale esto, ponle esto, y en un principio se iba a llamar Zona de Expresión o Expresona, el lugar donde los jóvenes son. ¿Por qué? Porque iba yo a hablar con los muchachos, pero se iba a parecer mucho al programa que había en aquel entonces, el show de Cristina, donde Cristina entrevistaba y se peleaban entre ellos y decían, no, yo no quiero un programa así. Yo quiero un programa que no tengas que estar armando un pleito. Entonces, antes de empezar a grabar, un día antes, detuvimos las grabaciones. O sea, dijimos, ¿sabes qué? Si no quieres eso, si no te late, no lo podemos hacer. Y salió Hablando Derecho. Ahí empezamos en el nombre, Gilberto Marcos lo propuso. Hombre, pues Hablando Derecho. Y el formato fue idea mía, con las ideas obviamente de Jorge, Paco, Miriam y de Eddie Venegas. Y yo decía, yo quiero que sea un lugar donde platique con los jóvenes de cualquier tema, que hablemos de lo que sea,
Pero a Paco se le ocurre, ¿qué tal si lo hacemos así como un lugar encerrado, así como estamos ahorita aquí? Un lugar encerrado, que las cámaras estén escondidas. Entonces ahí nosotros decimos que fue el primer Big Brother, ¿verdad? Porque estaban las cámaras escondidas y era como la casa del padre Juanjo. ¿Estaban ahí? Ahí. Y entonces teníamos 5 cámaras que nadie sabía cuándo empezábamos a grabar, pero sí cuando terminábamos, porque decía muy bien, gracias, hasta luego. Ahí ya se había acabado. Pero a veces después de decir gracias, hasta luego, seguíamos, porque era un grupo de entre 15 y 20 muchachos con los que, o sea, hicimos un trabajo de tiempo, convivíamos, platicábamos, los fuimos conociendo. Entonces la idea era que esos 20 muchachos fueran alternando los programas. Entonces que ya vamos a tratar ahora el tema, no sé, de la drogadicción. Y pues había un muchacho que había vivido eso. Y luego vamos a hablar de este tema. Y había una persona que había vivido eso. Pero luego la gente como que dijo, ay, siempre son los mismos. Como que decían, no les creemos, porque les pasa todo. Pues a un joven le pasa de todo. Pero era también parte es que queremos estar ahí. Al final nos dimos cuenta de eso. O sea, los que criticaban que eran los mismos era porque querían ir al programa. Entonces se abrió el programa. Sí, porque luego ya tuvieron incluso invitados de todas las edades. De todo, sí. Temática. Sí, o sea, ya el primer año se mantuvo así. Para el segundo año empezamos a poner ya más personas. Y se me hace que hasta el tercer año, ya cuando cumplimos 3 años, que lo empezamos a hacer en vivo. Porque el primer año, año y medio, se me hace que los primeros 2 fue siempre grabado. Lo grababa en mi día de descanso, lunes. Eso la gente a veces no se daba cuenta. Más bien dicho, nunca se dieron cuenta hasta que lo platiqué, porque siempre decían, ¿ya qué horas confiesa ese padre? Yo ya estaba encargado de una parroquia, de Jesús Divino Maestro, de allá en el fraccionamiento Aztlán, por el Penal. Entonces, combinaba mis actividades de martes a domingo en la parroquia y los lunes lo dedicaba al programa. Grabábamos a las 3 de la tarde y el programa salía a las 10 de la noche. Y luego ya cuando lo hicimos en vivo, lo hacíamos en vivo a las 10 de la noche. Y luego nos cambiaron a las 11 de la noche. Una temporadita, porque ahí se pelearon el horario de las 10, mi compadre Oscar Burgos y algunos querían ese horario porque era un horario estelar. Y teníamos, gracias a Dios, buen rating. Gracias a Dios nos devolvieron ahí. Y pues ya ves que se hacen las polémicas. Ay, al padre lo consienten mucho y que muy chiflado. Pues es que era un programa que salía de los esquemas convencionales. Sí había gente, que yo le digo con todo respeto, algunos periodistas ignorantes, que comparaban mi programa con el show de Cristina. Y nada que ver. Porque yo no ponía a los muchachos a pelearse. Al contrario, era darles consejos. Era un foro ahora sí que como el nombre original. De libre expresión. Y luego nació en Estados Unidos el programa del Padre Alberto. Nada más que como el del Padre Alberto era a nivel nacional y era si tenía más proyección, dijeron, aquí se copiaron de allá. No, señor. Ni se copió él ni me copié yo. Porque allá lo hicieron basándose en el show de Cristina y pusieron al Padre Alberto, ex sacerdote, y él hacía lo mismo que Cristina, nada más que como sacerdote. O sea, la gente se llamaba, no sé, el Padre Alberto, así se llamaba. Como el otro se llamaba Cristina, este se llamaba Padre Alberto. Luego, bien curioso, pusieron un programa en EWTN que se llamaba Hablemos Claro, con el Padre Alberto. O sea, no competencia, sino era algo. De hecho, el programa de Hablando Derecho lo replicaron también en Ciudad Juárez. Un padre de allá de Ciudad Juárez lo hizo, pero duró muy poquito, porque pues la gente como que no le movió. Aquí, gracias a Dios, hubo mucha gente que lo aceptó. Entonces, ¿cuántos años duró? Casi 14. ¿Y termina por? Por cansancio y porque estaba viviendo ya otras actividades. O sea, me cansé de tanto estar ajetreado, de tanto estar tensionado. 2 veces hice el intento de irme del programa, a los 5 años y luego a los 10, pero no me dejó Diosito, ni la Virgen de Guadalupe, porque siempre había cosas y se atravesaban. O sea, el día que yo fui a renunciar la primera vez a los 5 años, salió una viejita ahí afuera del canal. O sea, yo había ido con Eugenio Azcárraga y con Miriam y Paco a decirles ya no estaban en el canal. Salgo y allá afuera estaba una viejita vendiendo chicles. Y me dice la viejita, usted es el padre Juancho. Le dije, sí, para servir el padre Juanjo. Qué bonito su programa. Ojalá nunca lo quiten, porque me da mucha alegría cada vez que lo veo y me dan ganas de seguir adelante. Pum, haz de cuenta, fue como un trancazo, me subí a mi carro y me puse a llorar. Dije, ya entendí, señor, ya entendí. Después platiqué la anécdota y la he platicado varias veces. No volví a ver a esa viejita, no quiero decir que fue una aparición, pero yo sí creo que Dios nos envía sus mensajes. Y luego, pues viví momentos que te tocó también a ti vivirlos cerca de mí, con la ansiedad, el estrés, la depresión, cosas que se dan, porque como era el padre de la tele, tenía que decir a todo que sí.
Me invitaban a una misa, a un 15 años y una boda el mismo día. Y luego tenía que ir a dar una plática, y luego tenía que ir a una conferencia, y aparte atender mi parroquia, confesar y Semana Santa y todas las cosas que se hace normalmente. Y yo les decía en broma, en mis ratos libres soy sacerdote. Pues no, es al revés, mis ratos libres son para esto. La gente lo entendía, pero mucha gente no. Y además ya con responsabilidad a cargo de una parroquia, porque no es lo mismo ser vicario o capellán. Exacto. Que ser el administrador, el rector o el párroco. Exacto. Y la gente luego te empieza a decir que es sangrón. Y a mí eso me tensionaba mucho, que me dijeran que era un sangrón. O sea, a lo mejor la pose no ayuda, ¿verdad? O la cara no ayuda, pero siempre que etiquetamos a alguien le hacemos mucho daño. Y a mí me hizo mucho daño eso, porque no habías aprendido a manejar el famoso qué dirán. Entonces, si tú me invitabas a una misa a las 7 de la tarde y luego venía el productor y me decía, oye, a las 8:15 hay que estar grabando, pues tenía que estar a las 8:15 ahí y luego vamos a hacer una grabación en no sé dónde y vamos a ir. Entonces también el canal les decía, oye, yo no soy artista, pero participaba en todas las actividades. De hecho, gracias a Hablando Derecho nació el programa, el maratón de Que Monterrey no tenga frío. Y luego el de Que vivan los niños, que lo inició Ana Luisa Gómez y Claudia Cano, la hija de don Servando Cano. Ellas idearon ese programa de Que vivan los niños y me pidieron que yo fuera el conductor principal. Entonces fue muy padre hacer esos 2 maratones al año. Y el padre Juanjo estaba ahí al frente. Entonces a mí me encantaba, pero también eso lo tenía que combinar con otras cosas. Me da el estrés muy fuerte. Pasa el tiempo, llega don Rogelio aquí a Monterrey y le digo, ¿sabe qué, señor? Ya. Dijo, no te vayas, no vayan a pensar que yo te estoy quitando. No, de hecho lo invité al último programa. Allí en la última temporada de Hablando Derecho tenía ya a la licenciada Adriana Urdiaín en la conducción. Entonces era muy padre porque ya descansaba. De hecho, un día no fui a grabar porque me sentía muy mal. Cuando te da la ansiedad, cuando te dan los ataques de ansiedad, pues son muy, o sea, te privas. O sea, no que te pongas a temblar, sino dices, no puedo salir, no me puedo mover, me siento mal, me estoy mareando. Hay un bloqueo. Sí, porque todo es psicológico. Claro, ya cuando lo trabajas en una terapia, pues ya te ayuda. O sea, la dirección espiritual, la terapia ayuda. Pero ahí, como decías ahorita, somos seres humanos. Y a veces a la gente se le olvida que somos seres humanos. ¿Y un sacerdote tiene dirección espiritual? Sí. Yo te puedo decir que es así como que el requisito indispensable. Yo tengo dirección espiritual y también dirección psiquiátrica. O sea, tengo mis terapias. Sí, o sea, estuve en una terapia con el doctor Alonso Cantú, que sigue siendo mi psicoanalista, y tengo otro doctor muy buen amigo mío, el doctor Perches, con el que también voy y reboto ideas, porque es muy difícil, Armando, querer solucionar uno mismo las cosas. Tenemos que aprender a recibir ayuda. O sea, si el Papa lo hace, el Papa tiene obviamente sus asesores, pues nosotros tenemos nuestro director espiritual, que es un sacerdote, que a la vez es confesor o puedes tener otro confesor, y un psicoanalista. Yo siempre recomiendo el psicoanálisis. La terapia es necesaria. En el programa que tengo los lunes en Facebook, Diálogo entre Hermanos, GOL, ahí he tratado muchas veces este tema. Digo, no tengan miedo. O sea, yo no tengo prejuicios para eso, pero hay mucha gente que sí. Pero ¿sabes qué ha servido? O sea, yo siempre he descubierto los para qué después de los trancazos. O sea, ¿para qué me dio eso? Para poder entender a la gente y poderlas canalizar. Porque desafortunadamente el estrés, la ansiedad, la depresión son las enfermedades de este siglo. ¿Y un sacerdote vive toda esta situación? Sí. Porque lo pregunto, digo, en el conocimiento de la causa, pero para compartirlo, porque a veces uno de lejos puede pensar, oye, pues qué... Sí, está muy feliz. Qué padre la actividad del padre, ¿sí? Porque a lo mejor mucha gente podría decir, oye, pues el padre, fíjate, en la parroquia, pues le han de haber pagado muy bien en Televisa. No, hombre. ¿Cuándo te pagaba? Nunca. El donativo que me dieron, porque fue un acuerdo que yo hice, no porque no me pagaran, porque el licenciado Eugenio Azcárraga, él siempre dijo, te tienen que pagar. Entonces le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer un trato. Mejor hacemos un intercambio. Tú no me pagues, porque yo no puedo dar recibos, o sea, no estaba dado de alta en Hacienda, porque los ministros de culto no podíamos en ese entonces, ahora ya ha cambiado la cosa. Entonces, cuando me dieron un primer donativo, que fueron 13,000 pesos, ya llevaba 3 o 4 años al aire, eso lo usamos para ponerle piso al templo del Divino Maestro. Y la gente lo sabe, porque yo lo dije, o sea, nada de que no, que en secreto, pues para callar esas bocas que decían, es que al padre le han de pagar muy bien. Si me pagaran muy bien ya no fuera cura.
O sea, y además la gente que sabe de televisión, sabe que en televisión no se paga bien. La gente, los artistas ganan fuera de televisión. O sea, el donativo que daban o que de repente me podían dar eran 500 pesos por programa. Era como si hubiera dado una plática. Pero yo no lo podía recibir, entonces lo donábamos a la parroquia. Se iba a la parroquia Se iba donde a la parroquia estabas. donde estaba, en el Divino Maestro. Y así fue hasta el final. El licenciado Azcárraga, yo le agradezco mucho porque él siempre decía, es que estás trabajando. Digo, para mí es un apostolado. Para mí no es un trabajo. ¿Y ordinariamente un sacerdote recibe un sueldo? ¿Cómo es la vida de un sacerdote? Sí, podemos recibir el salario mínimo. Ahora se han hecho unas adecuaciones y se ha bajado más. Antes eran 3 salarios mínimos, ahora es 1, porque ahora ya tenemos también las declaraciones que se tienen que hacer a Hacienda como cualquier ciudadano. O sea, mientras se arreglaban muchas cosas, pues se hacía y no se hacía. Yo siempre he hecho mis declaraciones a través del contador, como debe de ser. Pues declaras no ingresos gravables o como así se le dice. Pero los sacerdotes sí tenemos un sueldo que es mínimo, que lo da la parroquia. Y hay sacerdotes que no reciben ni siquiera ese sueldo, porque la parroquia no da para más. O sea, a veces la gente piensa que tenemos, como me decía una vez un amigo, el mejor carro, la mejor esposa y todo el dinero del mundo. Dije, pues mira, la mejor mujer, pues quién sabe. El mejor carro, pues los carros se van deteriorando. Y si ven de repente que que tiene muy buen carro, pregúntenle de dónde lo sacó. Yo he durado con mis carros hasta 10 años. O sea, tengo 25 años de sacerdote. Y en mis 25 años de sacerdote he tenido 3 carros. Entonces, casi 10 años, con el anterior carro fueron 10 años, con el otro ya voy casi para 10 años, y los primeros porque se me descompusieron. O sea, ya le toca cambio el que traes. Ojalá pueda, hijito. No, todavía está muy bien. Los carros, no hago gol, pero como es Corolla, son muy buenos carros y ya tengo casi 9 años con él. Oye, Juanjo, ¿y cuál ha sido el momento más complicado en tu vida de sacerdote? Pues ha habido varios, sobre todo cuando ha habido problemas con otro sacerdote, que no han sido así de frente, que eso es lo más feo, cuando sé que a mis espaldas están diciendo cosas que no son. Eso ha sido uno de los momentos más difíciles. Otro momento más difícil es cuando me han calumniado o me han difamado por diferentes cosas. O sea, me han dicho de todo, de lo que te puedas imaginar. Y eso duele, sobre todo porque meten a la familia. Cuando siempre platico eso del Circo de los Horrores, que fue muy famoso aquí en Monterrey y en algunas otras partes, bueno, hasta España fue a dar. Me tiraron muy feo, fue horrible, o sea, denigrante de una persona que diga eso y escucharlo. Pero luego se metieron también con mi familia, amenazaron. Una de mis sobrinas me decía, tío, que le pongan un guardia o algo ahí. Le dije, no, hijita, a mí me cuida el Espíritu Santo. Gracias a Dios nunca me pasó nada. Y la gente, pues tú sabes que hablan. Un padre me decía, la gente está enojada, Juanjo, y la agarran contra cualquier persona. Pero sí fue bien difícil ese momento en mi sacerdocio. Fueron muy difíciles el poder tener que dar la cara y por dentro estar que quieres reclamar. O sea, porque tampoco soy así la paciencia andando, ¿no? Tú me conoces, sabes que de repente me molesto. Ay, ¿a poco se enoja, padre? Claro, tengo que trabajar mucho en mi paciencia, porque a mí las injusticias me encanijan bastante. O sea, ver hacia otra persona o hacia mi persona. O sea, y eso de pon la otra mejilla, pues sí, hay que ser mansos, pero no mensos. O sea, si pongo la otra mejilla cuando es una causa justa. ¿Y cómo salir adelante de estas situaciones, Juanjo? Gracias al apoyo de mis hermanos sacerdotes, que hay sacerdotes muy amigos, que son realmente hermanos. A los que critican o a los que señalan, no los juzgo, porque sus problemas tendrán. Eso he aprendido en la terapia, que cada quien tiene sus broncas y a veces las reflejas porque quisieras hacer lo que está haciendo el otro y no lo haces. Entonces, gracias a las asesorías, a mi grupo de amigos sacerdotes, al estar cercano al señor arzobispo, pedirle siempre un consejo. Gracias a Dios, con los 3 arzobispos que me ha tocado ejercer mi ministerio, me he llevado muy bien. He tenido un diálogo siempre franco, abierto, y ellos han sido muy buenos pastores conmigo. Digo, en general también lo son, pero me han ayudado mucho y me han ido poniendo así, ayudando a poner los pies sobre la tierra, porque a veces se te suben los humos. Un momento difícil también para mí es cuando te empiezas a creer más que los demás, porque si hubo una temporada que yo me creía más que los demás. O sea, yo sentía, pues, cuando tenía recién de estar en televisión, oye, que te pidan fotos, autógrafos, te reconozcan, el ego se inflama. Pero cuando viene, el Señor siempre hace así y nos hace
enderezarnos. Entonces, sí hay momentos difíciles, Armando. Y el último que he pasado pues fue la muerte de mi mamá, que para mí fue el día más triste de mi vida. El tener que estar en un funeral, que pues he celebrado muchos funerales, pero el de tu propia madre, como que sí me lo imaginaba, porque si algún día tiene que pasar, si no es que me voy yo primero, pero para mí fue el día más triste de mi vida, hasta ahorita. O sea, el día más difícil de mi ministerio sacerdotal, porque ahora tener que predicarme, o sea, predicarme a mí lo que le he predicado a otras personas, el valor, la fe, la esperanza, el salir adelante. Si tú me preguntas qué dije el día de que celebramos la misa de mi mamá, no me acuerdo. O sea, fue el Espíritu Santo el que actuó definitivamente. Después ya vi el video, pero aún así me acuerdo nada más de la primera frase que dije, que es del Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor, y de ahí me arranqué. Y Dios nuestro Señor se manifestó. Después un padre, el padre José Antonio, que es mi padrino, me dijo, te felicito, qué fortaleza. Le dije, por dentro me estaba llevando la fregada, pero a sacar la casta. O sea, la gente quiere verte firme, pues yo sí lloré mucho, o sea, yo soy bien chillón. ¿Cuál fue el último momento, contacto con tu mamá? En Navidad. Mamá murió el 27 de diciembre del 2020, murió de un infarto. El día 24 en la noche terminé la misa de Navidad, la de Nochebuena, y mis papás no llegaron. Entonces, ¿qué pasó? Terminando la misa, me dice un amigo, oye, a tu mamá se le llevaron al hospital. Yoli ya se fue para allá, entonces ahorita nada más para que se despedía la gente, y ya me metí, estaba mi hermana llorando, dijo, es que mamá está en el hospital, se le subió la presión mucho y trae un dolor muy fuerte aquí, pero como tenía hernia y tal, pues decíamos, no, pues es la hernia que le está, o es la gastritis o cosas de esas. Y ese mismo día fuimos por ella a la Clínica 7. Yo dije, yo no quiero que la internen, porque estaba el COVID muy fuerte. Entonces nos la llevamos a otro hospital para que la checaran. Dijo la señora, pues está bien. O sea, y dijo mi mamá, no, ya estoy bien. Se le había subido la presión, no sé a cuánto. O sea, mi mamá decía, yo pensé que ya no la iba a contar. Cenamos ahí en la casa de San Luis Gonzaga y junté a parte de mi familia, a los que nos podíamos juntar, porque pues era COVID todavía fuerte y no había posibilidad de juntarnos todos. Cenamos, pero fue bien curioso, Armando, porque siempre en Navidad nos tomamos fotos con los regalos y todo eso. Y esa noche nadie se tomó fotos. O sea, fue, no porque estuviéramos tristes, no, estaba todo muy bien, o sea, pero mi sobrina le tomó una foto al plato de la cena para mandárselo a su novio y decirle que está, y al fondo sale mi mamá también cenando. Nada más. Unas semanas antes nos habíamos tomado la foto de la familia, porque cada año como familia nos tomábamos la fotografía. Entonces, esa fue la última foto, que es la que siempre pongo en mi programa. Esa fue la última foto de mi mamá. Pero Entonces, en la última reunión, ¿fue reunión como tal? sí, reunión de familia. Fue reunión de familia ese 24. Vaya, sin fotos. Es decir, sin fotos. Fue una reunión, convivir. Se enfocaron en convivir. En convivir y todo eso. El 25 la pasó ahí en su casa, yo en el templo trabajando. El 26 mi hermana la lleva a que la chequen, pues para ver qué había pasado. El 25 ella dijo, no, estoy bien, nada más el dolorcito, le inyectaron y se acabó. La llevan al cardiólogo y al gastroenterólogo y dice, no tiene nada, señora, todo está bien. Y el 27 en la mañana, hacia las 8:30 de la mañana, me habla mi hermana. Dice, oye, mamá, trae un dolor muy fuerte, está mal. Híjole. Entonces, así como que te entra el nervio, pero dije, no pasa nada. ¿Sabes qué? Llévatela al hospital universitario. Le hablé a Misada Mohamed, porque su hermano, Chuy, el doctor Chuy, es director de un área del hospital universitario. Dije, por ahí entramos. O sea, que nos ayuden a entrar. Y Misada, la quiero muchísimo, es mi hermana, porque, digo, desde hace mucho, no por esto. Y me dijo, no te apures. Yo le voy a decir a mi hermano para que la reciban, porque ella tenía seguro social, pero en el seguro social no estaban atendiendo. Entonces, era una urgencia. Y pues la urgencia la estaban dando a los de COVID. Entonces mi mamá pues iba a morir ahí en la entrada. Entonces uno como hijo siempre busca por todas partes. Entonces gracias a Dios la recibieron en el hospital universitario. La atendieron como atienden a toda la gente. A mí me cae gordo que digan cosas malas del hospital universitario. Me molesta mucho porque es una institución que se friega mucho por ayudar. Por 2, 3 cosas malas que pasen no pueden generalizar como todo. Pero bueno, ese es otro tema. Mi hermana se la lleva. Mamá no quiere que me avisen, pero ya me habían avisado. Entonces, cuando va a entrar, yo celebro la misa de 11 y a las 12:30 que tengo la siguiente misa me habla mi hermana Yoli, a las 12:27, no se me olvida. Y me dice, oye,
dale la bendición a mamá porque le van a hacer un cateterismo, el cateterismo porque pues tiene así como que un preinfarto, una cosa así, era lo que se visualizaba por los estudios que le habían hecho. La bronca no estaba por enfrente del corazón, estaba atrás del corazón. Y por eso no se lo habían detectado. Era una arteria que estaba ya deteriorada desde hacía mucho tiempo, pero pues nunca había salido en un electro ni nada. Hablo con mi mamá, le doy la bendición, digo, mami, te amo, la bendigo, digo, nos vemos al ratito. Y ella me contestó, yo también te amo, hijo. Y como que quiso empezar a llorar y ya mi hermana le quitó el teléfono. Dije, bueno, nos vemos al rato, voy a entrar a misa, la voy a ofrecer por ti. Y entré a misa con una tranquilidad, Armando. Le ofrecí la misa por mi mamá, o sea, no le dije a la gente, obviamente, sino la celebré, se transmitió normal como se transmiten las misas cada domingo. Y al final recibo otra llamada de mi hermano, oye, ¿a qué horas te vienes? Ándale ya, porque tiene la mamá en el quirófano. Y en eso sale una doctora y le dice, la señora tiene sus arterias muy comprometidas. Le acaba de dar un infarto, pero la sacamos y vamos a ver qué podemos hacer. Ay, canijo, haz de cuenta, sentí así como que un cubetazo de agua fría y empecé, bueno, déjame ir, no, primero como, a ver, no, les llevo de comer, a ver, me cambio. Y o sea, empezó mi mundo a hacer tantas cosas, eran las 2:30 de la tarde. Me voy de San Luis Gonzaga al hospital universitario y en el camino le hablé a una de mis primas, a Ceci, para que, pues, oye, tu mamá, ¿dónde está? Pues sabes que mi mamá le dio un infarto, nada más estate ahí al pendiente. Le hablé a mis amigos sacerdotes para que hicieran oración y cuando iba casi a llegar, me habla Misada. Había estado en contacto conmigo diciéndome, ya la tienen aquí, porque su hermano le estaba dando el parte médico. Y me dice Misada, no te apures, papacito. Mamita está muy bien atendida, tú tranquilo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo. Me acompañó por teléfono hasta que llegué al hospital. Ya llegando al hospital, pues obviamente me recibe mi sobrina, mi mamá ya había fallecido, pero no me lo habían dicho. Cuando llego veo a mi hermana y les digo, ¿qué pasó? ¿Cómo está mamá? Y nada más me dice, ya se fue. Ay, canijo. Y pues obviamente ahí empecé a llorar, empecé a sacar todo, a abrazar a mi papá, a dar gracias a Dios. Nunca me enojé con Dios, yo nada más le dije, gracias por mi mamá, Señor. Gracias por ese amor tan grande. Te la entregamos con todo el dolor de mi corazón. Y después supe que Misada me había hablado precisamente para que nadie me hablara y que no me fueran a dar la noticia en el carro. Por eso te digo que amo a Misada, la quiero mucho como amiga, como persona, como hermana, porque dijo, es que quise protegerte, porque me conoce. Dijo, sabía que si en el carro ibas, contestabas y te decían, es que ya murió, ibas a chocar o te iba a pasar algo. Entonces, cuando alguien te conoce, pues te cuida. Entonces, fue la última vez que hablé con mi mamá antes de la misa, a las 12:27, y murió el 27 del mes 12. O sea, y el 27 para mí es un número muy significativo. Entonces, todas las cosas se pusieron, Armando, de tal forma que después ya entramos a ver a mami y le di la bendición, la absolución, lloramos, nos despedimos de ella, pero me quedé con mucha paz porque viví con ella todo lo que tenía que vivir. Le dije todo lo que tenía que decirle. Siempre le daba las gracias y qué mejor que cerrar con un te amo. Por eso siempre le digo a la gente, no dejen de decir te amo, te quiero, te admiro, te agradezco. Suena cliché, pero hay que decirlo. Hay que decirlo del corazón. Y yo le agradezco siempre a mi hermana Yoli. Si no hubiera hecho eso ella, me hubiera peleado con mi hermana. Pero me dije, gracias, manita, por haber hablado. Dijo, mamá no quería porque no quería que te mortificaras. Le dije, no, si no lo hubieras hecho. Dijo, claro que lo hice porque ya te conozco. O sea, mi hermana me conoce mejor que nadie. Entonces dijo, te conozco, si no te hubiera hablado. Mi hermana no esperaba que fuera a pasar que fuera ese desenlace. Ninguno lo esperábamos. Pero de alguna manera, Juanjo, son también los hilos de Dios en lo que nos pasa en la vida. Exacto. ¿Cómo estas situaciones que se presentan, como tú dices, ya que lo ves hacia atrás y lo analizas, te das cuenta del amor de Dios y además del amor de tu mamá, que siempre estuvo, ahorita que nos platicabas en aquellos momentos, pues siempre, y yo lo vi muchas veces, siempre tu papá, tu mamá, tu familia. ¿Cómo mantenernos, Juanjo, en estas situaciones complicadas? ¿Cómo mantenernos? Porque también ahorita vemos muchos conflictos y a veces muchas situaciones. Me traslado al momento que decías, híjole, estuve a punto de dejar el seminario no por dudar de mi vocación, sino por un conflicto. Por terceras personas. ¿Cuántas veces en las familias
por situaciones absurdas. Exacto. Estamos a punto de aventar. ¿Cómo hacerle? Ahí yo creo que hay que ejercitar mucho la paciencia. La paciencia de saber que somos humanos. Y sobre todo, Armando, escucharnos. Hoy el Papa Francisco está retomando mucho eso. Don Rogelio también lo dice muy seguido, nuestro arzobispo. Hay que escucharnos. A mí me ayudó mucho de que siempre, desde mi abuelita, la mamá de mi mamá, siempre hemos sido como un muégano, toda la familia. Ahí vamos para todas partes, y lo has dicho hace un momento. O sea, parroquia donde estoy, allá van todos a misa. No viven en mi casa, yo vivo solo. No viven en la parroquia, porque eso no debe de ser. Pero van todos los domingos, entonces yo se los presento a la gente. De hecho, mi mamá se hizo amiga de mucha gente de mis parroquias anteriores donde yo ya no voy. O sea, yo cuando me cambian de parroquia, yo procuro ya no ir. No por mala onda, sino pues hay que dejar trabajar al otro, porque luego llega, ay, el padre aquel hacía y ahora vino otra vez. No, hay que dejarlos. Claro, vas agradecido y todo. Pues mi mamá seguía teniendo amigas. O sea, le digo, mamá, tienes más amigas que yo de otras comunidades, porque nos enseñó siempre a estar al pendiente. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando tenemos una bronca así en la familia? Platicarlo. A veces no se va a prestar la situación porque la gente no es platicadora. Pero, como mi mamá decía, a veces yo no lo puedo expresar mucho con palabras, pero con mis sotanas que ella me hacía, con mis ornamentos, con los gustos. O sea, mis hermanas siempre dicen que yo era el consentido de mi mamá. Y sí, pues para qué voy a decir que no. O sea, digo, yo no les discuto eso, digo, sí, era el consentido ya, pero ustedes no. No, pues claro que nos quería a los tres, ¿verdad? Pero como siempre he dicho, los papás nos quieren a cada quien en lo individual, de forma particular y de forma diferente. No se puede decir que a los hijos se les quiere igual. A cada uno nos quieren como lo que somos, únicos e irrepetibles. Porque si dicen que nos quieren igual, eso es como para quedar bien con todos. No, no es que quiera más o menos a otro, no, se les quiere diferente. Punto. El que se deja abrazar, pues se le abraza. Exacto. O sea, mi mamá, por ejemplo, era lo que decía. Yo soy muy abrazador, muy de estar besando y todo eso, a mi mamá, a mi papá, a mi familia, abrazo, beso, todo. Pero pues hay primos que son más reservados, o sea, nomás te saludan y te dan un abrazo y se acabó. A cada uno los vas conociendo así, o sea, no los tienes por qué violentar. Y eso fue lo que me enseñó mi mamá, nos enseñó mi abuela, no hay que violentarnos. A veces nos violentamos porque nos falta paciencia. Yo no puedo decir que sea don paciencias, ¿eh? Yo soy muy impaciente. Por eso constantemente invito a vivir la paciencia, porque me estoy invitando a mí mismo. Para los casos de familias, hay situaciones en las que quieres arreglar algo y pues obviamente si ya vas con la espada desenvainada y las uñas bien afiladas, pues ¿cómo lo vas a hacer? Porque ya hay una predisposición contraria al diálogo. Exacto. Entonces, el diálogo y la escucha, como dice don Rogelio, es el ABC. Los puntos importantes. Hablar y escuchar. Como bien sabes en la comunicación, un buen entrevistador siempre deja hablar a su entrevistado. Aquí está, porque no me has interrumpido. No, pero es porque así es. O sea, si quieres que exprese las cosas, perdón, pues obviamente haces la pregunta y sale. Y así debe de ser en las casas. Te pregunto y a ver, venga. ¿Qué era lo que yo hacía en Hablando Derecho, Armando? En Hablando Derecho dejaba hablar a la gente, dejaba hablar a los muchachos, hacía el pie y la salida. O sea, la introducción y la salida. Y de repente alguna preguntita para que no se cayera el ritmo, ¿verdad? Porque tienes que llevar un ritmo en la televisión. Y un día Lupita Olaiz, una gran comunicadora que de aquí de Monterrey, pero vivía en México, me dijo, me encanta tu programa, padre, porque nos dejas hablar. Dijo, no estás interrumpiendo al que entrevistas. Y eso lo aprendí poco a poco en la vida. Y además es una acción que como sacerdote, pues seguro Escuchar. has tenido que escuchar muchas situaciones, no necesariamente o no siempre de cuestiones personales, a veces de la misma vida parroquial, Sí. de la comunidad. Fíjate, me pasó hoy en la mañana una situación así, terminé la misa y me dice el sacristán, hay una persona que quiere hablar con usted. Le digo, ¿se quiere confesar? No sé, nada más dijo que si lo podía atender 5 minutos. Bueno, dije, ¿qué pasó? ¿Se quiere confesar? No, nada más vengo a explicarle algo, padre. Y me empezó a platicar una bronca que tenía en su trabajo. Pero ya llevaba ella la respuesta, la decisión y todo lo que iba a hacer. Dios, dije, muy bien. No, pues me parece muy bien lo que vas a hacer. ¿Verdad que sí? Sí, échale ganas, adelante. Y me siguió platicando otra vez. Estuvimos como 10 minutos, ¿verdad? Yo no le dije nada. Literal, o sea, al final nada más le dije, pues adelante, si eso es lo que tú quieres hacer, yo no creo que estés haciendo mal porque estás buscando justicia. Dios te bendiga y todo. Muchas gracias, Padre.
Ahí es donde te das cuenta, necesitamos ser escuchados. O sea, ella nada más lo que quería era como que rebotar lo que ella ya traía como afirmación. Necesito que alguien me diga, sí es. Entonces, a veces así nos pasa. Porque hay mucho ruido también en la época actual. Sí. Mucho ruido. Con la saturación en medios de comunicación, la saturación de información, de dimes, de diretes, las fake news. Hay mucha saturación y eso nos impide que escuchemos. Es que mira, la gente de hoy le da flojera sentarse a escuchar. Agarramos el celular y empezamos a ver todo y ni siquiera le ponemos atención a las cosas. A veces ni terminas de ver la historia que subieron. O sea, ves así, paz. Oye, escúchala. Pues si subiste ahí la historia, duran 10 segundos, no sé cuánto duran ahí en Instagram las historias, pero escucha la historia. A lo mejor es una musiquita, a lo mejor es un cantito, pero yo me doy cuenta, porque una vez les dije, oye, ¿por qué si subí 3 historias casi iguales? En una dice 300 visitas, en otras 200 y en otras 100. Dijo, porque mucha gente nada más ve la primera y ya no ve la segunda y la tercera. ¿Cómo? Pues si las 3 son una. No ven la primera y dice, ya sé de qué se trata. Y no es cierto. O sea, velas. Yo sí cuando tengo tiempo de poder entrar a las redes, que sí lo hago en las noches, no voy a decir, no tengo tiempo. No, sí lo hago. O sea, me doy mi tiempo. Entonces la veo y a veces hasta la devuelvo porque no la entiendo o algo y ya lo dejo pasar. Pues si lo están compartiendo es porque quieren compartirte algo. Pero la bronca es que vamos tan rápido, Armando. O sea, las noticias que se están generando ahorita, para cuando terminemos el programa, ya van a ser noticias viejas. Oye, Juanjo, si tú hicieras un viaje en el tiempo, ahorita que estamos hablando del tiempo que tienes, a mí siempre me gusta preguntar esto en el programa, y viajáramos a aquella época en la que te encuentras con el Juanjo de los 18 años, ¿qué te gustaría decirle? Que siga así, que siga haciendo lo que empezó a hacer, es lo que le diría. Que no se desanime y que no diga que no. Que todo lo que se le va a presentar va a ser para su bien. Eso es lo que le diría a mi Juanjo de 18 años, porque fue la edad que entré al seminario. Entonces, yo le diría, haz lo que tienes que hacer. O sea, vas por buen camino, compadre. O sea, no le diría, arrepiéntete, pide perdón, porque hasta ahorita no he hecho nada malo, así como que tenga que, cuando he cometido pecado, pues me confieso, cuando tengo que pedir perdón por alguna burrada que cometa, pues lo hago. Pero le diría a ese Juanjo, échale ganas. O sea, vas bien y elegiste bien el camino. Porque yo siempre lo he dicho, Armando, yo entré al seminario para ser sacerdote, no para ver si era mi vocación. Yo entré definido, confiado. Sabía que podía haber pruebas, porque en la Biblia dice, no me imaginaba qué tipo de pruebas, ¿verdad? Porque pues a los 7 años de estar en el seminario, ¿sí? 6 y medio, 7, me retuvieron los ministerios, o sea, me dieron un frenón, haz de cuenta que le iba a dar el anillo de compromiso a la novia y la novia me dijo que no. Canijo. Y fui y me puse delante del Santísimo y le dije, Señor, a ver, tú me invitaste a esta fiesta, ahora tú me mantienes. Dices que hacen falta sacerdotes y estos hombres me están diciendo que no. Y no te están diciendo que no. Te están diciendo que tienes que trabajar estos puntos. Y después, con Monseñor Miguel Ángel Alba Díaz, obispo de La Paz, que fue mi rector gran parte del tiempo, y el último año Monseñor Gustavo, que ahora es arzobispo en Mérida, Monseñor Miguel Ángel me decía, ¿te acuerdas la vez que porque tiene una memoria privilegiada, ese hombre no se le olvida nada, aunque hayan pasado 30 años, te aseguro que si platicamos de eso se va a acordar, porque tiene una memoria privilegiada. Dijo, ¿te acuerdas cuando te regañé y te dije esto y esto y esto? Muy bien, era para que llegaras a esto. Yo no quería un padrecito de aparador, porque eso sí me lo dijo así tal cual y lo recuerdo muy bien. Yo no quiero que seas un padrecito de aparador. Quiero que realmente lo que vas a hacer lo hagas bien y a la primera. Entonces, pues obviamente con esos maestros que exigían, pues o respondías o te rajabas, ¿verdad? O sea, ya muchos dijeron, ¿sabes qué? No puedo. Y muchos fue más por el desánimo de decir, no, pues no es mi vocación. Si Dios te llama, Dios pone los elementos de respuesta. Al final no es uno, Armando, es Dios el que hace todo. Pero uno nada más se va dejando moldear, como decimos en el canto, quiero ser como el barro en manos del alfarero, toma mi vida, hazla de nuevo. Constantemente está haciendo la vida de nuevo. Pero la bronca somos nosotros. Lo que decías ahorita, ¿por qué a veces en las familias hay tantos problemas? Por nuestra culpa. ¿La fe llega y la mantenemos o hay que...? A la fe hay que irla
alimentando, abrillantando. No puedo decir incrementando, porque la fe es. Sea poquita, sea así grandota, la fe es. El Señor dice, si la tuviéramos del tamaño de un granito de mostaza, haríamos milagros. Entonces imagínate, la fe es. Lo que se tiene que hacer es pulirse y mantenerse. No te puedo decir, ahora tengo más fe que antes. No, yo siempre he tenido fe. Aún en los momentos difíciles, siempre he tenido fe. Aún en las persecuciones, siempre he tenido fe de que todo está en manos de Dios. Porque mi madre me entregó a Dios cuando nací. Cuando yo nací mal. O sea, nací asfixiándome. Entonces me tuvieron en la incubadora un tiempo, una semana, no sé cuánto tiempo. Tú eres el mayor. Yo soy el mayor, sí. El primer hijo también. O sea, no hubo que algún bebito que se haya perdido o algo. No, sino fui el primero, el mayor, y por los dos lados, por el lado de papá y por el lado de mamá. También el primer nieto así oficial, ¿verdad? Entonces, nazco con una situación, algo en el corazón o no sé. Digo, mamá me lo explicó ya hasta después en un programa de Hablando Derecho, de un 10 de mayo. Y mi papá, pues no me podían, o sea, me veían así en la incubadora. De hecho, mi papá hacía el chiste que cuando yo estaba chiquito, que iba y abrazaba la lavadora y le decía, mamá, porque o sea, era la incubadora. Pero mi mamá me lo dijo así tal cual, que ella y mis abuelas me entregaron a la Virgen. O sea, una de mis tías hizo una promesa, o mi abuelita, ya ni me acuerdo, que no me iban a cortar el pelo hasta los 5 años. Entonces, a los 5 años tenía el pelo hasta acá. Hay una foto o dos de esa época y tenía el pelo muy claro, porque mi mamá tenía el pelo rubio cuando estaba chiquita. Una de mis sobrinas lo tiene así. Ya después se fue haciendo más oscuro. Entonces, de repente, ay, mire, es una niña. Y yo decía, no, soy niño. Pues tenía 5 años, pero fue una promesa que hicieron. Y mi mamá, ahí en Hablando Derecho, lo dijo, que ella le dijo al Señor, a la Virgen, si este niño se va a quedar, que se quede para bien. Si no, te lo entrego. Y a partir de ahí empecé a mejorar. Me bautizaron a las 3 semanas de nacido. Yo nací el 17 de octubre, me bautizaron el 13 de noviembre, casi 4 semanas. Y pues luego todo lo demás se fue dando. Entonces ahí es donde dices, pues Dios me llamó desde antes de nacer. Ya te estaba esperando. Sí, como a todos, Armando. A todos Dios nos está esperando desde antes de nacer. O sea, Él nos ha creado para darnos la vida en plenitud. No debemos de decir que no se puede. Y no debemos de decir es que a mí no me quiere tanto. Dios nos quiere a todos en singular, no en montón. Y eso lo voy a sostener siempre. El amor de Dios es un amor en singular para cada uno. Nadie debe sentirse despreciado porque te ama y te creó único e irrepetible. O sea, no hay dos personas igual, ni los gemelos, ni los triates así que son idénticos, que son muy pocos los casos así de triates idénticos, ¿verdad? Los gemelos son más, pero ni ellos son iguales. Hay parecidos, hay semejanzas, pero tenemos el amor de Dios al 100 en cada uno. Ya depende que si le quieres pegar a la Libertad Lamarque o al artista o al actor de drama, eso es otra cosa. En México somos muy dramáticos. Nos encanta. Los mexicanos vemos mucha telenovela y sobre todo eso de Cada quien su santo y La Rosa de Guadalupe. Tienen mucho éxito por eso, porque a la gente le gusta ver el sufrimiento y se identifica, es que yo también estoy sufriendo. Bueno, ¿y por qué no hacer algo para dejar de sufrir? Por eso tienen tanto éxito los de Pare de Sufrir. Ese programa que no es un programa católico, sino es un programa evangélico o de una denominación X, tiene mucho éxito en la televisión. ¿Por qué? Porque están invitando a la gente a que quite todas las cosas negativas. Entonces, si lo hiciéramos también nosotros, que no pensáramos tanto en estar machacando el pecado de la gente, cometiste un error, cometiste un pecado, y todos nos señalamos, somos muy gachos, Armando. Hay que ser misericordiosos. Esa es la palabra clave. El amor de Dios es misericordioso. Al principio del programa decías, Dios no castiga. Bueno, Juan Pablo II lo dice, Dios es justo y misericordioso. ¿Hay castigos de Dios? Sí, porque hay cosas que se dan y acarrean el castigo. Oye, si te estoy diciendo no agarres aquí porque te vas a electrocutar y lo agarro, pues ahí está tu castigo. Entonces, pero
siempre el juicio de Dios será en la misericordia, nunca en la venganza. Y ojalá algún día dejemos de ser vengativos. El día que dejemos de ser vengativos, ese día vamos a vivir felices. Oye, Juanjo, pues yo te quiero agradecer mucho que nos hayas acompañado. No, gracias por dejarme hablar. Oye, platicando, ya me subí al 5º piso. Pues esperemos que sea la primera y que haya otra ocasión de seguir platicando. Yo te quiero agradecer también mucho, no solamente, y lo hago aquí, no solamente que hayas venido, ya lo habíamos platicado, sino todos estos años de apoyo, de acompañamiento en lo personal, en lo espiritual. Muchísimas gracias. Nos ha tocado compartir muchísimas cosas, muchísimas experiencias, desde aquel... Creo que fue en el 2017, bueno, desde antes, pero es 2007 cuando me integro yo al grupo de Comunicando el Evangelio. Y bueno, de ahí para acá hemos estado ahí colaborando. Un chorro de años. Yo estaba muy jovencito en ese entonces. No, yo también. Exacto. Ahorita que decías del cabello claro, te iba a decir, bueno, luego se oscureció y ya va aclarándose otra vez. Ahí van las canas. Eso sí se va aclarando, sí, ya, eso sí. Con otro tipo de sí, claro, pero... Con canitas. Una vez una señora me dijo, padre, ¿y usted se pinta el pelo? Le dije, no, ¿para qué me voy a andar pintando el pelo? A mí me gustaría ser canoso completo. O sea, me gustaría tener así, porque mi abuelita tenía las canas así y me gustaba mucho verla con sus canas. Y siempre me ha gustado ver a las personas con su cabello blanco. O sea, todo así como que se me hace una señal de trascendencia, de madurez, de que ya la persona fue más allá. Obvio, algunos es por un lunar o por diferentes cosas, ¿verdad? Pero a mí apenas me están saliendo aquí. Bueno, ahí vamos, me incluye, vamos en el camino. Sí, y qué padre, yo las disfruto y nunca me voy a pintar las canas, aunque la gente a veces ha dicho, ay padre, se pinta el pelo. Que no sean necios, o sea, a veces la gente quiere que hagas algo a fuerza. Es cana natural. Exacto, es la cana mía y yo quiero ser canoso. Oye, Juanjo, tus redes sociales, que aunque muchos la tienen, pero ¿dónde te encontramos? Bueno, en Instagram es Padre Juanjo MTZ y en Facebook es Padre Juanjo. Twitter casi no lo uso, lo dejé de usar porque siempre se están peleando la gente y siempre están diciendo cosas, entonces también tengo ahí Padre Juanjo, ¿verdad? Pero todo es Padre Juanjo así seguido con J y J, porque a veces ponen Padre Juanjo. O Juanjo. Juanjo. Sí, solamente Juanjo. En Twitter, en Instagram. Solamente en Instagram es Padre Juanjo MTZ. Muy bien. Porque ya había otro Padre Juanjo antes, entonces pues ya. Bueno, pues Padre, antes de despedirnos, yo quisiera que nos compartieras la bendición para quienes están viendo Cuarto Claro Piso. Que sí. Pues muchas gracias por la invitación, Armando, y que este programa siga creciendo. Has tenido a muchos invitados a lo largo de este tiempo y que sigan muchísimos más. A mí me da mucho gusto ver que mis amigos crecen. Es la mejor satisfacción que puede tener un amigo es ver crecer a otro amigo. Ahorita al principio decías, mi jefe, mi director, bueno, pues yo le digo coordinador, aunque tenemos el grupito ahí, jefe de jefe, ¿verdad? Nuestro grupito de WhatsApp. Pero es seguir adelante y haciendo las cosas como debes de ser. Lo que te apasiona, hazlo siempre. Y eso creo que nos puede ayudar mucho a todos. Entonces, los bendigo de todo corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Padre Juanjo. Gracias, hermano. Y gracias también a ustedes que nos acompañaron en este episodio de Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Agradezco a César Coronado en la producción, David Martínez en la dirección de este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que lo mejor de la vida es tener la oportunidad de vivirla. Dios nos bendice a todos. Cuarto Piso, donde cuentan las historias.